Muy bien, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Para los que no recuerdan, ahí está mi nombre, profesor John Díaz, capellán, especialista en educación, consejero ya hace varios años, más de una década, 14 años como consejero familiar. Bueno, estamos haciendo aquí un trabajo en el colegio con el propósito de poder ayudar a los chiquillos, y desde el año pasado estuvo la idea de poder ayudar también a los padres. Es decir, intentar llevar un poquitito lo que se hace con los chiquillos en el colegio, poderlo llevar a casa, con el propósito de aportar un granito de arena a las familias también. Como esto es un programa desarrollado por capellanía, ya que el colegio mantiene unos principios de tipo religioso, yo voy a iniciar cada reunión con una pequeña oración. Si no les molesta, si no les incomoda, independientemente del credo, si alguno de ustedes tiene alguna petición de salud, de bienestar, de agradecimiento, lo hacemos también con los profesores. Hay profesores ateos, hay profesores con otro tipo de creencias. Entonces, no, yo quiero agradecer a la tierra, al universo, a las energías, el cosmos, y es respetable también. Sé que si usted quiere expresar un agradecimiento, una petición, lo puede hacer también aquí en este espacio. ¿Hay alguna? ¿No? Bueno, yo sí tengo un agradecimiento. Tanto mi apoderada que está aquí presente como este servidor, hoy estamos cumpliendo años. ¿Ya? Ella está cumpliendo 20, yo 15. Así que agradecidos con el Señor de verdad por muchas bendiciones, algunas pruebas difíciles, especialmente cuando ya uno es papá. Las responsabilidades y las cargas se hacen duras, pero agradecer a Dios que a pesar de todo hemos salido adelante. Voy a hacer una pequeña oración, ¿ya? Sin incomodar a ninguno de ustedes, para poder dar comienzo a la clase. Querido Dios, antes de iniciar esta reunión, queremos, Señor, pedir tu bendición, dirección y compañía. Guárdanos para poder aprender, para poder mejorar y aportar un poquito a nuestros hogares. Te agradecemos por todo en Jesús. Amén. Buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Muy bien, para los que no estuvieron en la clase anterior, voy a hacer un pequeño recorderis. El tema, cómo sobrevivir a los hijos y no morir en el intento. Ya, si no alcanzó a ver toda la clase, en el grupo de WhatsApp ya está la grabación de la clase anterior. Ya ahí le mejoramos un poquitito el audio, un poquitito el sonido para que... de hecho, hoy no voy a apagar la luz porque me di cuenta que no se ven muy bien las letras. Vamos a dejarlo con la luz encendida y ahí vamos probando, a ver cómo nos va quedando mejor. El año pasado lo hicimos con micrófono porque estábamos en una sala demasiado disruptiva. Hoy estamos probando, este año estamos probando esta sala a ver cómo nos va y cómo queda con el sonido, y hasta el momento pues estamos como contentos con el resultado. Hay un soporte bíblico que usamos la semana pasada, que estaba en Colosenses 3:21. Padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos para que no se desalienten. Aquellos que profesamos una religión, es muy fácil usar a Dios con los hijos, ¿no? Eso no le gusta a Dios, al Señor no le gusta eso. La Biblia dice que hay que respetar a los padres, pero también la Biblia habla acerca de que los papás a veces cometemos errores. Entonces dice, no provoquéis la ira de vuestros hijos, no se vayan al otro lado, al otro extremo, para no cometer fallas, errores o equivocaciones. Mencionamos temas de la adolescencia, todo eso lo vimos en la clase anterior, para que lo puedan ver en el video del grupo. Hablamos de esas etapas. De hecho, mencionamos todo lo que pasa por la cabeza de nuestros hijos, ¿cierto? Amigos, dinero, el tema de los viajes. Yo les mencionaba, en primero y segundo medio está la idea de irse de casa. Quieren salir del país, quieren irse de su casa, y lo curioso es que los papás no están dentro de ese plan de vida. Es muy curioso eso, primero y segundo medio. Cuando hacemos proyectos de vida con ellos, quieren irse de casa, despegarse de papá. Hay algunos que toman todos los talleres que el colegio tiene para pasar menos tiempo en casa, porque no quieren estar ni compartir con la familia. Entonces el tema de los viajes, ya sea salir de casa o salir del país. El tema de la música, el amor, que es un tema que voy a profundizar mucho más adelante. Cómo están afectando las emociones de nuestros chiquillos, los enamoramientos que están teniendo acá. De hecho sea de paso, creo que de pronto ya les pudo haber llegado la información. Vamos a tener charlas de la OPD, va a venir al colegio para hablar especialmente a los chicos de media, el enamoramiento y la violencia dentro del pololeo. ¿Qué está ocurriendo? Violencia tanto física como psicológica. Los celos, las envidias, los expololos, las peleas entre chiquillas por pelear con un chico, ya es el chico ni las pela. O exnovios,
usted está hablando conmigo, no, de aquí, de todo. Ese tema del corazoncito, las emociones, tiene mucho que ver y eso también afecta el comportamiento de nuestros hijos en casa. Entonces, pasar eso por alto nos puede traer errores y equivocaciones funestas. Me quiero ir de la casa porque es que mi mamá no me quiere dejar pololear. Me quiero ir de la casa porque es que no me entiende. Me quiero ir de la casa porque es que no me comprende. Hoy hablaba con dos amigas, no voy a decir los cursos, pero son de media. Hablaba con dos amigas por separado. Y uno me decía, profe, las dos son muy parecidas, explosivas, choras a veces, un poco agresivas y violentas junto con otros compañeros o para otras compañeras. Y cuando empecé a conversar con ellas, justamente el día de hoy, una, hablando de la otra, me decía, profe, ella por lo menos tiene dos papás que se preocupan por ella, que la cuidan. Ella tiene a sus dos papás juntos, yo no. Mis papás están separados y es difícil para mí. Yo estoy consumiendo marihuana, mi familia no lo sabe y no quiero arrastrarme a mi amiga. ¿Ya? Pasó la conversación, llegó la otra compañera y empezamos a conversar y me dice, profe, a mí de nada me sirve tener dos papás en casa porque cuando tengo mis problemas ellos no me entienden. Una extraña la vida de la otra y la otra extraña la vida de su compañera. Por lo menos ella, sus papás no están ahí, no la molestan, no la fastidian y cuando comete un error su papá, que es el que está ahí, la entiende. Yo estoy con los dos pero ninguno de los dos me entiende. Entonces, ¿de qué sirve tener una familia? Y los chiquillos sienten que nosotros no los entendemos. Es que no me entienden, es que no es así, pero papá, pero mamá. ¿Pasa o no pasa? Sí. Son las discusiones más frecuentes que tenemos con ellos. Mi hija tiene 13, ya me está empezando a sacar canas verdes. Ya me saca X, lo que les decía la semana pasada. Cuando están así chiquititos, como más guapitas, como la nena que tenemos ahí, ay, nos los comemos a besos. Pero cuando llegan a los 13, 14, 15, uno dice, ¿por qué no me los comí? Pude haberme los comido en ese momento. O lo que decía una dama, no sé si la mamita estaba aquí de la semana pasada, dijo, viendo un video de sus hijos, ¿no? ¿Por qué creciste? ¿Por qué creciste? ¿Por qué? Cuando bailaban, cuando gritaban, cuando decían, cuando no les daba vergüenza abrazar o besar a la mamá en público. Y ahora, el ice, ¿no? De ahora. Todas estas cosas es parte de sus emociones que si no entendemos cómo trabajan las emociones en los adolescentes y en el cerebro humano, que es distinto, va a ser muy difícil comprenderlos. Yo les voy a explicar, yo voy a intentar explicarles un tema muy complejo que es la neurología en el cerebro humano y aplicado a la adolescencia. ¿Cuál es la química que funciona en los chiquillos? Pero también en ustedes. Porque a veces hay chiquillos que necesitan psicólogo y hay otros que necesitan psicólogo y psiquiatra. ¿Qué es lo que pasa dentro del cerebro para que a veces nuestros chiquillos o nuestras niñas, por ejemplo, una niña que pesa 35 kilos, pero que se mira al espejo y se siente como de 120 kilos y dices que estoy gorda? Pero mi amor, estás forrada en huesos, pero estoy gorda. ¿Qué es lo que está pasando en su cerebro? Porque ella se autopercibe de forma diferente. Y entonces es muy fácil de adulto decir, ¿por qué están los chiquillos cagados de la cabeza? Porque es fácil decir eso. Es fácil decirlo. Pero a veces hay algo químico en el cerebro que no está funcionando bien y es cosa o parte de los temas que les voy a explicar. La química, la psicología y el entorno de un adolescente. Cómo cambia todo eso su pensamiento y su forma de ver la vida. ¿Listo? ¿Qué otras cosas incluyen los chiquillos? El tema de la drogadicción. No estábamos hablando solamente de drogas ilícitas, sino de fármacos permitidos. Paracetamol, acetaminofén, migranol y otras pastillas que los chiquillos están usando para desconectarse de su realidad. Así que cuando hablamos de drogas no es marihuana, coca, pasta base, no solamente eso. Tenemos ya adicción a medicamentos legales, porque por ahí empieza el proceso. Es más fácil acceder a estos que a otros, ¿sí o no? El tema de los cortes, las autolesiones, que se está viendo más frecuente. De hecho, este año he empezado a ver casos en varones, más casos en varones, que anteriormente sucedía. El año pasado fue más fuerte en mujeres. Este año los chiquillos están entrando en la misma onda y muchas veces son por tonteras, como por ejemplo TikTok. Muchas veces por este aparatito. Este aparatito nos ha separado muchísimo, nos ha distanciado enormemente, no solamente de nuestros hijos, sino del resto de nuestros seres queridos. Muy bien, aquí lo conversamos también este tema la semana pasada para que lo revisen en el video anterior y vimos 5 llaves importantes con las cuales hoy pienso continuar. ¿Recuerdan cuál fue la única que alcanzamos a ver en la clase anterior? Alcanzamos a ver una sola llave. ¿Recuerdan que en una baranda? El tema de
El tema de los límites, de cómo podemos controlar y que los chiquillos saben a quién le pueden correr el límite. Entonces si papá dice, no, no, pero mamita, mi mamá, pero mamá, hable con mi papá y empiezan a mover el límite. Pero mamá, y la mamá, ay Carlos, pero mira, se ha portado bien, está haciendo su cama, deberíamos darle otra oportunidad. Los chiquillos saben con quién pueden correr el límite y con quién no. Saben hasta dónde pueden manipular y hasta qué punto dicen, no, aquí ya no fue. ¿Cierto? Ellos son los encargados y saben cómo hacerlo. ¿Quiere decir que nuestros hijos saben de psicología? No son expertos, pero sí tienen algunas nociones. Por eso saben que a veces la indiferencia puede dañarle el corazón a una mamá. No me vas a ya no le habla a mi mamá. Y las mamitas se sienten porque quieren hablar con sus hijos y como el adolescente no le habla, ya, hijo, está bien, pero perdone, y piensan que con esa forma pueden correr el límite. Fue lo que hablamos la semana anterior, cuando hablamos de la comprensión y el cariño. Correr esa valla. Usted pone un límite, pero ellos intentan correrlo, moverlo, flexibilizarlo. De alguna manera lo hacen. 5 minutos. 5 minutos más. Solamente 5 minutos. Es que es para hacer una tarea. Pero es un minuto de tarea y 4 minutos de WhatsApp o de Instagram. Pero mamita, pero 2 minutos. Vete a dormir. Ya, mamá. Y se van a dar vueltas. Y mamá, si le conté, si le dije, no quieren acostarse. Y en la mañana no quieren levantarse porque no se acostaron temprano. Entonces ellos siempre van a intentar mover o manipular. ¿Y qué es lo que necesitan? Comprensión y cariño. Pero esa comprensión y cariño tiene que ser también con disciplina. Comprender y amar a nuestros hijos no implica flexibilizar a todo lo que ellos piden. ¿Qué dice un niño cuando uno no hace lo que ellos quieren? Ya no te quiero. ¿Sí o no? ¿Les han dicho alguna vez eso? Ya no te quiero. Hay un psicólogo, perdón, no es un psicólogo, es un trabajador social colombiano, bueno, colombo-japonés, de pronto alguno lo ha visto por internet, se llama Yokoi Kenji Díaz. Yokoi Kenji, él tiene una teoría muy interesante. Cuando su hijo en algún momento le dijo, no me quieras, ya no te quiero. El papá cogió a su hijo, que estaba pequeñito todavía, lo sentó y le dijo, mira, que tú me quieras o no me quieras, eso es un tema tuyo. Yo a ti sí te quiero, aunque tú no me quieras. Tu trabajo no es quererme, tu trabajo es obedecerme. Mi trabajo es amarte. Ese es mi trabajo, yo a ti te voy a amar. Solamente que a veces no lo vas a entender. Que tú me quieras o no me quieras, es un tema tuyo. Tu trabajo es solamente obedecerme. Suena rudo, suena complejo, en especial cuando es un chiquitito de 4 años, 5 años que te está diciendo esto. Pero escuchen muy bien lo que les voy a decir. Estos niños pequeñitos, aquí tenemos 2 ejemplos, son más manipuladores y más inteligentes de lo que usted piensa. Ellos entienden mucho más rápido de límites que a veces un adolescente ya grande. Ellos, hasta donde usted le marque, hasta ahí va a llegar. El problema es que si usted le corre el límite cuando están chiquititos, cuando estén grandes no lo va a poder retener. ¿Se entiende la idea? Si usted a la niña, no sé, de 3 añitos, 4 añitos, 5 añitos, le pone una minifalda, le pone una ombliguerita, la pone a mostrar su cuerpo, cuando es una niña no tiene cuerpo todavía, y la viste mostrando piel, no espere que cuando tenga 15 se cubra. Y si usted le dice, usted no sabe. Si no lo hizo de pequeñito, va a ser más difícil después taparla de grande. Es decir que nosotros también somos responsables de hasta dónde vamos a poner esa valla o ese límite. Ya hablamos de toda la comprensión y el cariño. Segunda llave, y aquí empezamos tema nuevo. Escuchar a quién? A nuestros hijos. Escuchen muy bien, porque el tema de la escucha es probablemente el error más común que está ocurriendo con los adolescentes. Ustedes hablan con sus hijos, pero no se comunican. Ojo, recuerden lo que yo dije la semana pasada. Yo estoy hablando en general, la mayoría. Usted me puede decir, yo con mi hijo sí hablo. Ok, un caso específico. Pero en la mayoría, lo que yo veo en mi oficina, todos los días cuando los chiquillos llegan llorando, y hablo de niños de 13 hasta chiquillos de 18 años, es un tema de comunicación. Profe, ¿para qué hablo con mis papás si no me quieren? No vale la pena hablar con mi mamá. Es que ya está cerrada. Es que no vale la pena. Una niña que entró en un problema de crisis emocional el año pasado y fue empezar, sus crisis fueron más comunes de lo normal. ¿Qué dijo la mamá? Es un demonio.
es un demonio y el demonio la está acosando y el demonio por aquí y el demonio por allá. Resulta que a nivel químico su cuerpo dejó de producir ciertas hormonas, ciertas sustancias que empezaba a hacer que ella empezara a tener fácilmente una depresión. Entonces ella misma podía crear depresión de la nada. Bajaba la frecuencia cardíaca, bajaba la respiración, bajaba los hombros y automáticamente todo su cuerpo se iba para abajo. Se desmayaba, ¿qué decía la mamá? Un espíritu, un demonio. Y cuando el psicólogo empezó a explicarle, no, la llevó donde un pastor, le hicieron baños, le hicieron no sé qué cosas, la llevaron al médico, resulta que había un problema químico dentro de la niña. ¿Qué pasa a veces? No escuchamos a nuestros hijos, hablamos con ellos, pero no nos comunicamos. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Cómo estuvo todo? Bien. Ok. Usted le pregunta como si, profe, yo le pregunto a mi hijo cómo está, cómo le fue, pero hablaron o se comunicaron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas veces te sientas tú a la mesa a conversar con tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que lograste realmente tener una conversación profunda con tus hijos? De las 2 niñas con las que conversé hoy, yo le decía, chiquillas, ustedes llevan conmigo 2 años. 2 años en mis clases. Y no se han asomado por mi oficina. Son niñas que han tenido problemas de convivencia escolar, una de ellas tiene matrícula condicional, y ustedes no han querido pasar por mi oficina. Profe, ¿para qué? Es que a mí no me gusta contar mis cosas, es que me cuesta trabajo abrirme, y para ponerme a llorar, ¿para qué? Le digo, ya, entonces solamente pasen para visitarme. ¿Para visitarme? No, profe. Y en medio de la clase aproveché el espacio ya que me estaban hablando, y ahí logré que una lograra quebrarse. Y ahí fue donde empezó a llorar, fue justamente la última clase, hace unos 40 minutos más o menos, y logré que se quedara y me dijo, profe, la otra semana lo visito. Después de 1 año y medio, logré que me contara un poquitito de lo suyo, logré comunicarme con ella, porque la escuché. Porque la escuché. Como les mencioné, hoy estoy cumpliendo años, y hay una de mis estudiantes, me pasó una hoja, y me dijo, profe, usted es el padre que jamás voy a tener. Y lo curioso es que tiene papá. Eso es lo extraño, que tiene papá. Y que me diga eso a mí, le mostré al otro profesor de religión, al otro capellán, y ahí le dije, aquí tenemos un caso delicado para trabajar. Profe, usted es el padre que jamás tendré, pero tiene papá, vive con él. Y así pasa con muchos de los chiquillos que no quieren contar, no quieren decir, no quieren hablar, porque los escuchamos, supuestamente, pero en realidad no escuchamos. Es el ejemplo que yo les doy a los muchachos. Cuando una mamá le dice a su hijo, ¿sabe qué? Haga lo que quiera. En realidad le está diciendo que haga lo que quiera. ¿Por qué no se lo dice? Ay, ¿sabes qué? Anda, haz lo que quieras. Pero ellos saben y ellos entienden que no es haz lo que quieras. Es decir, que ustedes, nosotros, podemos hablar, decir una cosa, pero en el trasfondo estamos diciendo otra. Y ellos lo entienden. Lo mismo nos pasa en casa. Y nuestros hijos nos dicen una cosa, y aunque sabemos que está pasando otra, no queremos darnos cuenta de eso. Hijo, ¿cómo te fue? Bien. Ya te está diciendo algo. Si ellos llegan así, brazos caídos, los ojos rojitos, en tono de voz bajo, como entrecortados, como con la respiración, no estamos leyendo el lenguaje corporal de nuestros hijos. Ah, pero es que nadie nos enseñó. Para eso venimos acá. Eso es lo que ha hecho que capellanía, que psicopedagogía, orientación y convivencia escolar haya empezado a mejorar este año, mucho más que el anterior. El año anterior atendíamos, no sé, 50 casos a la semana. Ahora ampliamos un poco más, profundizamos el estudio, empezamos a leer lenguaje corporal, empezamos a capacitarnos en ese aspecto. Estamos atendiendo 150, 160 niños a la semana. Que llegan a la sala verde, que tienen problemas con crisis emocionales, entran a sala, ya recién llegados de la casa y ya llegan así. ¿Y hablas con tus papás? No. ¿Hablamos de tu familia? No. Entonces ni hablan ni se comunican. ¿Cómo podemos empezar a mejorar este aspecto? Aunque en muchas ocasiones nos gustaría interrumpir a nuestros hijos, ¿cierto? Porque están diciendo tonteras. Con una negativa cuando comienza con alguna reivindicación, hay que dejar que qué cosa. Que hablen y que se puedan explicar. A mí me pasa mucho con mi hija eso. Me salen con unas tonteras. Voy con una niña y la mira así nomás que no hay que. Y yo al tiro voy a. Oye, pero tú por qué. Pero déjeme hablar, ¿por qué?
Y ella misma ya me dice, tú enseñas que hay que escuchar, pero tú no escuchas. Porque el solo hecho de que me esté diciendo que porque una niña la miró mal, ella ya le está diciendo y se encrespó y una vez. Le digo, oye, pero eso no es lo que te... Pero déjeme explicar. Pues, en los últimos meses me he puesto en la tarea de empezar a escuchar. Explícame todo. ¿Puedo hablar? Habla. Y a veces por dentro me como las palabras. Le voy a decir esto, le voy a decir lo otro. Y a veces es curioso que a veces cuando me explica, a veces tiene ella razón. Y digo, si yo hubiera dicho lo que estaba pensando mientras me estaba hablando, hubiera cometido un error. En los últimos meses he mejorado mucho la comunicación con mi hija. Tanto así que ahora me cuenta más cosas a mí que a la mamá. Que es raro en una niña. Porque generalmente las niñas cuentan más las cosas a su mamá. Ojo con lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que hay niñas que le cuentan las cosas a su papá. Se las llevan más con el papá porque el papá pasa a veces menos tiempo en casa. Trabaja más tiempo, o a veces son papás de fin de semana. Vamos al parque, vamos a comer helado, vamos... Y al pasar eso, dicen, mi papá es más bacán. Pero le cuentan sus cosas, no, eso ya es otro tema. Pero que mi hija me empieza a contar cositas que a mi esposa no le llegan, o no le dice, quiere decir que yo he aportado. Y a veces mi esposa me dice, ¿y por qué te cuentan esas cosas a ti y a mí no? Entonces le empiezo a decir, escúchala, déjala que se explique, aunque no tenga razón. Déjala que se explique. Y a veces esto nos pasa porque estamos cansados, porque estamos estresados. Muchas veces sabemos antes de que acabe lo que nos va a pedir o lo que quiere. El tono de la voz. Mami, ya, por aquí ya. Papi, mamá, imagínese que este fin de semana, y ya uno sabe por dónde va la cosa, ¿no? O mamá, le lavé la loza. Ya. O hacen la mesa, recogen la mesa y uno, como no es normal que algo así, aunque hay chiquitos que sí lo hacen de forma constante, depende cada hijo, ¿no? Eso ya es un entorno personal. Aunque nosotros ya sabemos muchas veces lo que nos va a decir o lo que van a pedir, pero es importante esperar a que ellos lo planteen. Luego, ya, sin gritos, ni broncas y con mucha paciencia, hay que dialogar con ellos y explicarles las razones por las cuales no nos parece oportuno la decisión que ellos van a tomar. ¿Qué quiere decir? Aun cuando usted le vaya a decir que no, deje que ella hable o que él hable, que él se explique o que ella se explique, y usted también explíquele la razón por la cual usted le va a decir que no. No es solamente un no, porque no. Y en especial en la adolescencia. Entre los 13, 14, 15 años, la palabra es ¿y por qué no? ¿Y qué tiene? Pero explíqueme, pero dígame. Argumente. Porque les encanta que le argumentes. Les encanta que les digas el por qué y tiene que ser algo convincente para ellos. Si no los convencen, no van a estar tranquilos. Pero es importante generar ese espacio de comunicación. Consejo que les voy a dar a ustedes, empiecen a leer lenguaje corporal. Nuestros hijos hablan mucho con el lenguaje corporal, demasiado, en especial en la época de adolescencia. El tono de la voz, si están muy agresivos, si responden como un fosforito, algo está pasando ahí, eso no es normal. No es normal que un chiquillo se estrese y con una hoja la vuelva así, eso no es normal. No es normal mover, no sé, una mesa o mueve así. Eso no es normal. Oye, pero cálmate, hay algo que está pasando de fondo, hay algo que está sucediendo. La forma en la que miran, la forma en la que respiran. ¿Quién más puede conocer a los hijos si no son ustedes? Pero ustedes meten las manos al fuego por sus hijos y no saben realmente que pueden salir quemados. Pueden salir quemados. Entonces, escúchelos, pero escúchelos visualmente también. Lenguaje corporal. ¿Cómo están vistiendo ahora? ¿Por qué cambió la ropa? Una de las cosas que las niñas más se quejan, especialmente entre el séptimo y octavo, es que muchas niñas empiezan a optar por ropa ancha. Se te quedan diciendo como un niño, ropa grande, ropa no sé qué. Y cuando uno empieza a averiguar con las señoritas qué fue lo que pasó, resulta que cuando van por la calle hay estúpidos que les dicen cosas, pero a veces esos estúpidos son tíos, o son primos, o son tías. Oiga, está como gordita, ¿no? Oiga, pero usted dice que no crece. Oiga, ¿y esa guatita qué? Oye, y ese tipo de comentarios son tan molestos, son tan incómodos, que muchas de ellas empiezan a intentar cubrir su cuerpo. Lo que les voy a decir va a sonar tonto, pero para ellas en su mente es lógico. Hablo de ellas porque es más de señoritas.
Hay algunas niñas que tienen problemas de autoestima. Son preciosas, tienen unos ojos divinos, un cabello espectacular, tienen un rostro angelical y aún así se sienten horribles, se sienten feas. Muchas de esas señoritas, para que no las miren a la cara, hacen todo lo posible para que desvíen la mirada hacia otro lado y empiezan a subir la falda. Yo sé que suena raro, no quieren que las vean, pero igual hacen que las vean. Suben la falda, un poco más, un poco más. Oye, pero tú, ¿por qué te subes la falda? O sea, ¿cuál es la necesidad? Pues resulta que no quieren que las miren a la cara. Si las van a ver, que sea por otra cosa. Son tan bonitas muchas veces que no pasan inadvertidas. Pero ellas no lo sienten así. Lenguaje corporal, porque cambió de ropa, porque cambió los colores de ropa que está usando, porque cambió el corte de cabello. He tenido varias niñas que han empezado a cambiar sus cortes, su vestido, empiezan a dejar el cabello al frente, porque no quieren que las miren, no quieren que las vean. Cuando uno va al trasfondo, alguna amiga, probablemente mayor, o alguna familiar, prima, sobrina, alguien del barrio, abusó de ellas, o les enseñaron cosas que no tenían que haber aprendido para la edad que tenían, y empiezan a tener ciertos cambios. A veces pueden ser positivos, a veces pueden ser negativos. El problema es, ¿usted se dio cuenta? ¿Usted notó ese cambio? ¿O usted piensa que su niña de 14, 15 años sigue siendo la guaguita? Porque ese chip nos cuesta pensar que todavía son guaguitas, que todavía es la princesa de la casa. Claro, usted la trata como la niña de la casa, pero hay un pendejito aquí en el colegio que la va a tratar como una señorita. Oye, qué rico hueles. Tus ojos, uy, tu cabello, uy, hueles delicioso. Y la va a tratar como una señorita. Y en la casa, ¿cómo está mi niña preciosa? Ay, se va a sentir regalona, se va a sentir la guaguita, la consentida. Pero en el colegio la hacen sentir señorita. Pero usted no nota esos cambios, porque no estamos pendientes del lenguaje corporal. Entonces, el escuchar no es solamente lo que dicen de forma verbal, también hay que escuchar lo que dicen de forma visual. ¿Claro hasta acá? Más adelantito yo les voy a dar algunos tips de lenguaje corporal que nos pueden ayudar y nos van a poder servir para poder, por lo menos estar alerta, por lo menos saber que algo pasó. Yo no les puedo garantizar que el hecho de que usted identifique, hay un dato, cambió la respiración, está pasando por esto, no. Pero el hecho de que usted detecte que algo sucedió, le va a permitir a usted por lo menos estar atento, estar alerta para notar los cambios. ¿Se entiende? Cambió su comportamiento, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Serán los amigos? ¿Será el colegio? ¿Será el entorno? ¿Algo que está pasando en la casa? Esta semana una señorita se me intentó quitar la vida. Perdón, el fin de semana pasado. Se me intentó quitar la vida. Cité a los papás, pensando yo que era un problema, porque me dijo, profe, tengo problemas en mi casa. Cité a los papás, hablé con ellos, pero resulta que el problema no eran los papás. Son un montón de gente en la casa. Un montón, son como 15 personas en una sola casa. Y los problemas no eran con papá y mamá, eran con todos los demás. Peleas, discusiones, de hecho ni siquiera pelear con ella. Pero el hecho de que peleen entre ellos ha hecho que ella no quiera estar en su sitio seguro, el lugar donde antes le gustaba estar, ya no quiere estar ahí. ¿Cómo lo notaron los papás? Porque los llamé, si no, no notan nada. Si no, no notan nada. No, profe, yo no sé qué le pasa. Cogí unas pastillas y decía, tomar pastillas, yo no sé qué le pasa en la cabeza. ¿Usted sabía lo que ella piensa de la casa? ¿Usted sabía lo que ella escuchó de la casa? No, profe, no sabía eso. Nuestros hijos todo el tiempo están hablando, físicamente, corporalmente, emocionalmente, verbalmente, pero nos cuesta trabajo escuchar con los oídos y con los ojos. Atentos a eso, por favor. Tercera llave importante. No excederse ¿con qué? Con las reglas. Escuchen muy bien esto con mucha atención. El ejemplo que voy a usar no les va a gustar, de pronto a algunos les va a incomodar. Mientras más chicos, más estrictos. ¿Algunos de ustedes han tenido un perrito, un cachorrito? ¿Sí? ¿Lo han tenido ahí desde chiquitito? A veces, ay, es que es un cachorrito, él no entiende, no sabe. Si usted desde el cachorrito no le marca los límites, cuando grande va a ser un dolor de cabeza. Va a ser un dolor de cabeza. Si usted lo dejó morder la chanita porque es que no tiene dientes todavía, ¡ay, que muerda la chanita! En unos meses, esconda sus zapatos, botas, muebles, madera, lo que sea. Porque como usted desde el principio no le cortó, más adelante va a ser mucho más difícil. Nuestros hijos no son cachorros, pero sí también son mucho más inteligentes. Y a veces empezamos a poner reglas demasiado tarde. Empezamos a poner las reglas cuando ya vemos que se están pasando de la línea. ¿Cuál línea? Una línea que muchas veces nosotros nos imaginamos.
yo pensé que usted iba a saber que tenía que llegar a esa hora. No, porque si usted no le puso la línea, él no va a saber hasta qué punto llegar. Entonces, bienvenida, no excederse con las reglas, pero ¿hasta qué nivel? Los padres tenemos que marcar unas reglas en casa, pero hay que intentar marcar ¿qué cosa? Prioridad. Entonces, una cosa son las reglas y otra cosa son las prioridades. ¿Me explico? ¿Qué puede ser una prioridad? En diferencia con una regla. La seguridad. Por ejemplo, la seguridad. Los papás intentamos, todo lo que hacemos es intentando cuidar a nuestros hijos. Ok. Vas a ir al carrete, vas a ir a la fiesta, pero a la 1 de la mañana tienes que estar aquí en la casa. O a la 1 de la mañana voy a estar afuera recogiendo. ¿Cuál fue la regla? A la 1 de la mañana te voy a recoger. Ahora, ¿qué prioridad yo podría modificar allí? ¿O qué prioridad podría modificar esa regla? ¿Qué podría hacer que yo cambiara de opinión de la 1 de la mañana y de regalarle otra hora más? Pero ¿qué podría hacer que fuera una prioridad que yo cambiara mi norma? Ok, hijo, te voy a regalar una hora más. Quiere decir que me voy a quedar una hora afuera esperándote, pero por una prioridad. ¿Qué podría hacer? Porque yo ya estoy diciendo que puse una regla. Puse una regla. ¿Cuál va a ser la prioridad para que yo pueda modificar esa regla? No, papá, imagínate, la fiesta era a las 10, pero la gente empezó a llegar hasta las 12. Yo decía como que nos mataba un bien frío o algo así. Entonces, apenas, realmente ha pasado solamente una hora. Ya, ok. Entonces, ahí podría ser, ¿sí o no? Podría ser una opción. Te voy a esperar una hora más. Disfruta una hora más con tus amigos. Pero ¿qué pasa cuando ellos se pasan las reglas atribuyendo prioridades que no existen? O que ellos mismos inventan. Ahí es cuando ustedes tienen que empezar a jugar con el criterio. ¿Hasta dónde soy buen papá? ¿Hasta dónde yo mantengo la correa? Como los perritos, ¿no? El perrito siempre va a llegar hasta donde tú apretas el botón. ¿Han visto esos collares que se alargan o que uno cuando ve algo aprieta uno el botón y hasta ahí llega? El perrito sabe que después de que apriete, después de que jale, va a jalar un ratito, pero ya sabe que hasta ahí va a llegar. No puede avanzar más. El problema es que intentamos hacer eso cuando ya están grandes. Y ahí vamos a tener problemas. Ahí vamos a tener inconvenientes. No pasa en todos los casos, pero suele suceder y es una de las quejas muy frecuentes que encontramos en las oficinas o las entrevistas con apoderados. Nosotros tenemos que darle cuerda, pero también mantener ¿qué cosa? El control. En especial para los 14, 15 años, ellos quieren tener el control. Ellos quieren tener el control. Es que yo sé manejar. Es que yo sé hasta dónde llegar. Mamá, ¿puedo jugar Play? Ya, juega Play. Pero vas a jugar solamente un juego. Sí, mamá. Solamente 2 partidas, mamá. Déjeme jugar 2 partidas nomás. Pero resulta que se le acaba la segunda partida y como la mamá no sabe cuándo es una partida, cuándo se acaba o cuándo termina. Mamá, esta es la primera. Porque hay cosas que ellos saben que a veces los papitos no saben, que no conocen. Usted puede darles libertad, pero nunca pierda ¿qué cosa? El control. El control. Si ellos quieren ver televisión, por lo menos los que tienen niños muy pequeñitos, muy chiquititos, escuchen esto con atención. Si usted quiere que su niño vea un ratito, un poco de televisión, escoja usted los programas antes. Pero algunos papitos piensan que un canal, por ser infantil, todo es bueno. Y no es así. Recomendación, vean las charlas que tuvimos el año pasado. Y tenemos una mamita que nos acompañó el año pasado, que está aquí con nosotros. Yo hablaba de, no sé si alguna mamita reconocerá, un programa infantil que se llama Pocoyo. Es un niño, azulito que salta y baila y todo el tiempo. Y tiene un ritmo la música. De 0 a 4 años, los niños no saben bailar reggaetón, ni capoeira, ni nada. Ellos solamente bailan este ritmo de ellos, ¿sí o no? Por eso las canciones de 0 a 4 años están hechas para el tipo de niños. Pero cuando ustedes ven programas como Pocoyo, se van a dar cuenta que hay una voz masculina que todo el tiempo le está hablando a Pocoyo, pero la voz nunca aparece. Nunca aparece. Y es una voz bastante, hola Pocoyo, ¿cómo estás? Pocoyo, ¿qué estás haciendo?
Los chiquititos que están viendo eso siempre están escuchando una voz masculina que nunca han visto. Y es curioso que muchos niños que estuvieron expuestos en sus orígenes a este programa de Pocoyo, fácilmente se dejaban llevar por una voz masculina si les ofrecían un dulce, un chocolate, un helado, lo que fuera. Era más fácil llevárselo de que el niño más bien buscara ayuda a papá o a mamá. Programas como Lazy Town, unos muñequitos animalitos que todo el tiempo andan viendo, crear historias, pero todos lo hacen con baile. Todos lo hacen con baile. Qué curioso que todos los que crecieron en esa época con Pocoyo, con Lazy Town, con Barchardigans, con los Barchardigans, hoy en día son nuestros famosos TikTokers. Ustedes ven aquí los descansos de los chiquillos, ponen un celular y pero mándanos a ustedes hacer algo en la casa. Levantarle. Para a su cama. Pero aquí sí se mueven como lombrices con sal. Eso sí, se refuerzan aquí. Pero usted le dice, cámbiese de puesto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué aquí sí se mueven y allá no? ¿Qué fue lo que los estimuló antes para moverse, que ahora en casa no lo quieren hacer? ¿Por qué con unas cosas sí funcionan y por qué con otras no? ¿Por qué aquí abrazan a todo el mundo, pero en casa no quieren abrazar a nadie? ¿Por qué aquí quieren conversar con todos los amigos, pero en la casa no quieren hablar con papá, no quieren hablar con mamá, no quieren visitar a los abuelos, no quieren socializar con los tíos? Es que es mi mundo, déjeme mi espacio. ¿Hasta dónde va el espacio? Hay que soltarles la cuerda, pero sin perder qué cosa. El control. Muchos padres, intentando darles cuerda a sus hijos, queriendo ser amigos de sus hijos, perdieron la posibilidad de que sus hijos mantuvieran raíces con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos. Entonces, ¿y tu abuela? ¿Qué tal te la con tu abuela? Vive en el sur. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? No hay conexión con la familia, pero hay conexión con los amigos. Por ese motivo, últimamente, todos los amigos saben que tu hijo se está cortando, todos los amigos saben que tu hija está consumiendo drogas, todos los amigos saben que tu hijo está por mal camino, y los últimos en enterarse, ¿quiénes son? Los padres. Pero cuando llega un momento de tener que hacerle un lavado intestinal, los amigos ya no están ahí. Cuando llega el momento de llevarlo a un psiquiatra o a un psicólogo, los amigos no están ahí. ¿Quiénes están ahí? Los papás. Y son papitos que lloran, son mamitas que sufren, porque soltaron la cuerda, pero perdieron también el control. Perdieron también el control. A veces mi hija me odia, ahí está mi esposa. Ella sabe. Y a veces ella me dice, pero ¿y qué tal si de pronto? Y hay veces donde digo, no. Y hay otras veces donde digo, ok, sí. Vamos a darle otra vez confianza. Y nos sentamos los tres, hablamos, conversamos. Le vamos a dar confianza, vamos a volver a confiar en ti. Sí, yo sé que más adelante me va a volver a fallar en la confianza, porque los chiquillos son así. Yo también fui así, ustedes también fueron así. ¿Cuántas veces dijeron que no iban a hacer algo que volvieron a hacer después? Aún así me interesa que ella sea consciente de las relaciones que pierde, o de los privilegios que puede perder. Es decir, le suelto cuerda, pero no pierdo qué cosa, el control. A veces yo puedo llegar a ser un poquito más permisivo y mi esposa dice no. Es muy complicado eso, creo que porque al final el que uno da cuerda, da y quita, no sé, no está la clave, es como, no sé, yo sé que esto no es una receta, pero no sé si le doy de azúcar a una harina, le voy a dar la clave. Si ella es azúcar y yo soy sal, y como que vamos para el cuarto, mi amor, hablamos, dialogamos, y cuando salgamos hay una sola decisión, o la de ella o la mía o el conjunto. Y si estoy yo de acuerdo o no estoy de acuerdo o viceversa, hablamos, dialogamos, y cuando salimos de la habitación la niña sabe cuál es la decisión. Que así quiera después, ay mamá, no. No, yo voy al punto de lo que uno, de la cuerda que uno les da, a eso voy, el cuánto. Para eso estamos aquí, para mirar de qué forma yo puedo conocer más a mi hijo o a mi hija, porque según la edad cambia. En especial en las señoritas. ¿Por qué hablo más de las señoritas? Porque ellas tienen más cambios químicos que el hombre. Nosotros es testosterona, las mujeres progesterona, se me fueron a todas las hormonas.
Progesterona, no. Bueno, les voy a explicar después esa diapositiva, donde hay muchas cosas que influyen en el tema de las emociones, cambios hormonales, y cada cambio hormonal tiene su cambio emocional. El hombre, testosterona, ya. Excitados, no excitados. Esos son los cambios más que todo físicos que suceden, y la excitación está muy relacionada con la parte emocional y ya, para de contar. No hay mucho que decir allí, pero si hay cambios también a considerar. En la señorita hay días donde se siente hermosa, aun cuando no está peinada, está chascona, recién levantada, se mira al espejo, mamacita, y así se ve para el colegio, recién levantada, chascona, pero se sienten bellas. Y hay otros días, aunque se alicen el pelo, se ponen el lisaje, hacen el ojo del gato, se ponen rubos, se miran al espejo y se sienten feas. ¿Pasa o no pasa? Claro que les pasa, porque no todos los días son iguales para ellos. Para el hombre es o gris o soleado. Ya, no un poquito más. Hay chicos emocionales y hay chicos también emocionales. No estoy diciendo que solamente ellos, pero mayoría mujeres. Entonces, los que tenemos hijas, hay un trabajo un poquitito más reforzado, más atención, más cuidado, más precaución. Por eso dice acá, sí, démosles cuerda, pero sin perder el control. ¿Cuándo sé que estoy perdiendo el control? Ustedes mismos lo saben. Un tono de voz por encima de lo normal, una constante repetición de las cosas, llanto, agresividad, manifestaciones de rabia, odio, desprecio, me quiero quitar la vida, es que ya no soporto. A veces frases que, ay, no, tenía mucha rabia, no lo quería decir, pero te lo dijo. Si te lo dijo es porque algo igual en el fondo quería decirlo. Porque lo dijo. Esa es la forma como yo puedo ir identificando que algo está pasando. Siempre hay que intentar, ¿qué cosa? Acá dice siempre. Siempre. Hay que intentar dialogar. ¿Cuesta? Sí. Y más cuando uno llega cansado de la pega. Y llega a la casa hay puros problemas. No, imagínate lo que hice en el colegio. No, mira lo que está sucediendo. Uno lo que menos quiere hacer es dialogar y sentarse y hablar. Ya, ¿qué pasó? Tanto, ya listo. No sale. Sin celular. No, pero dialoguemos. No, que no hay nada que no estoy cansado. Siempre hay que intentar dialogar sobre cuáles son las razones de su actitud e intentar buscar la medida adecuada. ¿Qué estoy diciendo acá en esta parte? Con los chiquillos, ya cuando estamos en la adolescencia, si sus hijos están en la adolescencia, aquí ya podemos entrar en una etapa de negociación. Negociación. ¿Con qué podemos negociar? Con lo que más les gusta. Pero recuerden, el dueño de la casa es usted. Usted es el que paga el internet. Usted es el que lleva la comida. Usted es el que está guiando y dirigiendo. Por tal motivo, quien pone las normas claras es usted. Solamente que usted va a usar esas normas y esa autoridad que usted tiene para poder negociar con su hijo. Es decir, use su autoridad como papá o mamá a favor suyo, no en contra. Si usted dice porque sí y punto, aquí se hace lo que yo diga, perdió. Cortó el enlace. Cortó el enlace. Lo van a odiar, lo van a detestar. Y aquí entonces vienen al colegio y aquí los chiquillos nos pintan unos papás terribles. No, mi papá es una porquería, mi papá, no, esto aquí va. Yo le digo, Dios mío, esta niña está súper mal. Y me invita a los papás. Habla con los papás y la historia es otra. Los demonios son ellos. Y entonces uno no sabe a cuál de los dos hacer el exorcismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo yo hacer para poder llegar? Entonces, si tenemos la autoridad en casa, si usted tiene el control, usted puede negociar. Si usted no tiene control, ellos siempre van a buscar la de ganar. Si usted pierde el control, ellos siempre van a buscar cómo ganar. ¿Se entiende? Ahora, si usted perdió el control y lo intenta recuperar abruptamente, es probable que alguno de ustedes en algún momento, o a sus hijos ya les haya pasado la idea de emancipación o demanda a carabineros por vulneración de derechos. Yo les conté a ustedes, no sé si fue a ustedes o fue el año pasado tuvimos una chiquilla que demandó a la mamá porque le quitó el internet. Porque le quitó el internet. Y fue y la demandó por vulneración de derechos y la investigación. Y vino carabineros aquí al colegio para mirar el tema de cómo era el rendimiento escolar de la señora. No. En Carabineros pintó un hogar terrible. Por poco y su madre era narcotraficante. Y la idea era otra. Y el rendimiento del colegio era otro diferente, distinto. Pero ella, si no tenía internet, no podía rendir en sus notas.
pero mientras tuvo internet nunca arregló sus notas. Y ustedes saben que se hace una investigación y los niños siempre tienen la razón. ¿Sí o no? Cuando un chiquillo pone una demanda, siempre la razón la van a tener ellos. Y muchas veces vemos a un papá que está intentando cuidar, proteger a sus hijos, y ellos por intentar ser libres, pintan que el papá es el malo. Lo mismo que en casos de abuso y de violación. Hasta que no se compruebe lo contrario, el niño o la niña va a tener la razón. Yo el año pasado contaba, un profesor en Colombia fue condenado a 14 años por un abuso. Cuando llevaba 7 años de condena, la señorita que ya se había graduado confesó que había sido falso, que estaba enamorada del profesor. No cumplió la condena de 14 años, pero perdió 7 años. 7 años. ¿Cómo se recuperan 7 años? De imagen, de una imagen profesional, a nivel laboral. Entonces, es complejo. Es muy complejo. Todo eso, mis queridos, el tema de las reglas, yo sé que a veces puede estar difícil, pero es importante y es necesario. Es necesario. Sin reglas, el mundo se acaba. Yo estoy viendo en este momento con los cursos de primero medio, segundo medio, el tema de la sociedad. Si hay unos, profe, yo sería feliz sin reglas. Le dije, maravilloso. Píntame un mundo sin reglas. ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cómo sería una religión sin reglas? ¿Cómo sería la política sin reglas? ¿Quieres un mundo sin reglas? Píntalo. ¿Cómo sería tu mundo ideal? Y entonces ellos mismos empiezan a recrear y con las mismas ideas que me das, yo se las empiezo a devolver. Ok, y entonces ¿qué pasaría aquí? Y entonces ¿qué pasaría allá? Por ejemplo, les voy a comentar una pregunta que hice esta semana a chicos de segundo medio, estamos hablando de 16 años más o menos. Chiquillos, cuéntenme, ¿cuál es el propósito de venir a este mundo? ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué? No, profe, porque es que todos tenemos un plan en esta vida, porque es que Dios así lo quiso. Y le dije, ok, díganle eso a alguien que fue producto de una violación. No, profe, entonces ahí ya no aplica. Ya, pero tú me estás diciendo que sí. No, profe, es que yo fui pensada. Mis papás estaban pensando en mí cuando me tuvieron. ¿Ya cuántos años tienes tú? Yo, profe, tengo 15. ¿Y tu mamá? 29. Claro, te estaban pensando. A los 15 años una niña está, ay, yo quiero quedar embarazada de él, qué rico. No. Entonces ellos hablan de libertad, hablan de igualdad, hablan de equidad, pero no tienen ni idea de lo que eso significa. No tienen ni idea de lo que significa. Yo quiero que respeten mi autopercepción. Ya, ¿qué es autopercepción? Explícame, ¿qué entiendes tú por autopercepción? Explícame cómo es que tú te percibes para poder entender. No, acéptame como soy, porque tú no te aceptas primero como eres. Porque otros tienen que aceptarte como lo que no eres, pero lo que tú crees que sí eres. No, profe, es que ahí ya... Dame una explicación. Cuando usted empieza a hablar con los chiquillos, a conversar realmente con ellos, no a debatir, sino a conversar, te vas a dar cuenta que muchos de ellos están en ideas que no saben cómo explicar. Yo voy a ser muy, muy honesto con ustedes. Yo respeto la diversidad de género y las inclinaciones de los chiquillos. Yo no tengo problema con eso. Pero muchas niñas me llegan a la oficina y dicen, no, profe, soy bisexual. Ok. ¿Cómo sabes que eres bisexual? Porque me gustan las chicas. También me gustan los chicos y me gustan las chicas. Ok, pero ¿cómo llegaste a la conclusión que eres bisexual? Es que hay una chica que me gusta ella. Entonces no te gustan todas las chicas, te gusta ella. Bueno, sí, profe, me gusta ella. ¿Por qué? Porque la pasó bien. ¿No será que de pronto estás confundiendo una muy buena relación de amistad con algo parecido al pololeo? No sé, profe. Le dije, piensa en eso. Y se van. 2, 3 semanas, 4 semanas, profe, usted tenía razón. No, o sea, yo creo que si inicio una relación con ella, vamos a dañar la amistad. Como amigas somos lo máximo. Lo máximo. Bacán. Hay otras que duran 1 año, 2 años, y después de 1 o 2 años, sí, pero usted tenía razón. Algunas prueban, otras no. Pero muchas veces ellas dicen, o ellos dicen que son algo, pero en realidad no tienen los fundamentos firmes para decir el por qué. Yo no les estoy diciendo, atáquenos, señálenos. El problema que tenemos con los niños de la comunidad LGTB aquí del colegio es que los padres no los aceptan. Ellos no saben cómo explicar y los padres no saben cómo entender. Cómo aceptar. Aquí en el colegio nos aceptamos. Yo te acepto, pero ahora explícame cómo tengo que hacer yo para entenderlo. Cuando ellos empiezan a hablar, ahí se abre un canal que a veces los papitos cerramos en casa. Yo no voy a aceptar aquí, no sé qué tal cosa y tal. Vienen las lágrimas, las demandas, los acosos,
el sufrimiento interno, las autolesiones, cosas que el ideal es intentar no meternos en esa área. Llegamos hasta la tercera regla. ¿Alguna pregunta, un comentario hasta ahora, algo que les pueda servir o colaborar? ¿No? ¿Claro?